Todos conocemos Plantas vs Zombies, ¿verdad? Un juego inocente, divertido, donde plantas y zombies luchan en un jardín. Pero lo que me pasó a mí con ese juego no fue para nada divertido. De hecho, desearía nunca haber jugado la versión que encontré. Todo comenzó cuando, buscando juegos retro en una tienda de segunda mano, me topé con una copia física de Plantas vs Zombies para PC. El disco no tenía etiqueta, solo una pegatina amarillenta que decía PVZ, edición especial. Me pareció curioso. Pensé que sería algún tipo de versión de coleccionista o con niveles extra, así que decidí comprarlo. No podía imaginar lo que me esperaba. Al llegar a casa, inserté el disco en mi computadora. La instalación fue extrañamente rápida, pero desde el principio noté algo raro. No había ninguna pantalla de inicio colorida. En lugar de eso, todo estaba oscuro, y en el centro de la pantalla solo había un mensaje en letras blancas. Bienvenido de vuelta. Lo ignoré, pensando que era algún truco de los desarrolladores, y presioné Enter. El juego comenzó de manera normal, con el primer nivel clásico de día, las plantas sonrientes y los zombies lentos marchando hacia tu casa. Pero cuando terminé el primer nivel, noté que algo no estaba bien. En lugar de la clásica música alegre de fondo, empezó a sonar un susurro apenas audible, algo como un gemido distante, casi como si viniera de detrás de mí. Sentí un escalofrío, pero continué. El segundo nivel fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Los girasoles, que normalmente lucen felices y brillantes, ahora tenían una expresión triste. Sus pétalos estaban marchitos, y sus ojos, vacíos. Al plantar uno, en lugar de generar soles, la planta dejaba escapar un sonido de lamento, como si sufriera. Cada vez que plantaba uno, el gemido se hacía más fuerte. Luego, apareció un mensaje en la pantalla que decía: ellos no quieren pelear. No supe cómo reaccionar. Las nueces, que siempre habían sido defensores fuertes y adorables, ahora estaban cubiertas de grietas profundas, como si hubieran sido golpeadas sin piedad. Las plantas estaban sufriendo. Pero lo peor eran los zombies. No eran los zombies típicos de Plants vs Zombies. Sus cuerpos estaban más detallados, cubiertos de sangre y partes arrancadas de otros cuerpos. Sus rostros mostraban desesperación, como si hubieran sido arrastrados a esa pelea contra su voluntad. Y al caminar, no emitían los sonidos graciosos de siempre. En lugar de eso, escuché susurros en los que claramente decían: Ayúdame. Avancé al tercer nivel, con la esperanza de que todo volviera a la normalidad, pero fue peor. Al llegar al nivel nocturno, la pantalla se volvió completamente negra. Solo se podían ver las siluetas de las plantas y los zombies. Y de repente, el juego se congeló por unos segundos. Entonces apareció un mensaje en la pantalla. Ellos saben lo que hiciste. ¿Qué se suponía que significaba eso? Empecé a sentirme ansioso, como si el juego supiera algo sobre mí que yo mismo no recordaba. Traté de cerrar el juego, pero el botón de salir no respondía. Mi computadora estaba atrapada en esa pantalla. Intenté apagarla, pero nada funcionaba. Estaba obligado a seguir jugando. El siguiente nivel ya no era un simple campo de batalla en un jardín. Era un cementerio, con tumbas rotas y tierra removida. Las plantas que plantaba empezaban a marchitarse de inmediato, sin importar cuál usara. No había manera de defenderme de los zombies, y cuando uno llegó a la casa, en lugar de la típica animación de un zombie comiéndome el cerebro, la pantalla se volvió completamente roja, y un grito aterrador salió de los parlantes. Un grito humano, desgarrador, como si alguien estuviera siendo asesinado. Me quité los audífonos rápidamente, el corazón me latía desbocado. No podía creer lo que estaba pasando. No era un simple susto, algo en este juego estaba profundamente mal. Intenté seguir jugando, pensando que si terminaba el nivel, todo volvería a la normalidad. Pero entonces, los zombies dejaron de caminar hacia la casa. Solo se quedaron ahí, en la línea del frente, mirándome fijamente a través de la pantalla. Como si supieran que estaba ahí, observando. Apareció otro mensaje. Tú también serás uno de nosotros. Esa frase me hizo congelarme. De repente, los zombies empezaron a avanzar nuevamente, pero no hacia las plantas o la casa, sino hacia la parte inferior de la pantalla, como si se acercaran a mí.
Cada vez que uno llegaba al borde de la pantalla, se escuchaba un golpe, como si alguien estuviera golpeando el monitor desde dentro. Me asusté tanto que apagué la computadora desconectándola de la corriente. Mi respiración era rápida, y sentí un frío intenso en la habitación, a pesar de que era una noche cálida. Pasé unos minutos recuperándome antes de volver a encenderla. Cuando la computadora se reinició, algo extraño ocurrió. Mi escritorio estaba igual, excepto por un nuevo archivo de texto en el centro de la pantalla que no había visto antes. Su nombre era simplemente Mírame TXT. Con la mano temblorosa, lo abrí. Dentro había solo una frase. Te estamos esperando. Pasaron algunas semanas sin incidentes. Creí que todo había terminado. Sin embargo, una noche, mientras estaba en mi escritorio, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: No te atrevas a ignorarme. Con una mano en el corazón abrí el correo, y lo único que contenía era un enlace de descarga acompañado por una frase. Instálalo. O ellos vendrán por ti. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi mente trataba de razonar. Esto es una broma, tiene que ser una broma. Pero parte de mí sabía que no lo era. Algo oscuro estaba detrás de todo esto. No tenía intención de descargar nada, pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a sentir esa misma presencia que había sentido mientras jugaba. Como si algo, o alguien, estuviera acechándome desde las sombras. Apagué mi computadora y traté de olvidarlo. Pero esa misma noche, el susurro volvió. Estaba en mi cama cuando lo escuché por primera vez. Un suave gemido, casi imperceptible, como el que oí en el juego. Me levanté de inmediato, pero mi habitación estaba vacía. No había nada. Sin embargo, el sonido seguía, apenas audible, como si viniera de las paredes. Revisé toda la casa, pero no encontré nada fuera de lo normal. Decidí no pensar más en ello, pero las siguientes noches fueron peores. Los gemidos se intensificaron, y ahora podía oírlos en cualquier lugar de la casa. Como si algo estuviera buscando entrar. Entonces, una noche, los vi. Estaba de pie frente a la ventana de mi habitación, mirando hacia el patio trasero, cuando lo noté. Al principio, solo era una sombra, una figura borrosa que se movía lentamente entre los árboles. Pero entonces, salió de las sombras. Era un zombie, exactamente como los del juego, pero mucho más real, mucho más perturbador. Su piel estaba podrida y colgaba de su cuerpo, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Estaba parado ahí, observándome. El miedo me paralizó. Sabía que no podía ser real, pero ahí estaba, y no estaba solo. Detrás de él, más figuras empezaron a emerger. Eran los mismos zombies que había visto en esa maldita versión del juego. Al día siguiente, no podía más. Sabía que la única forma de detener esto era descargar lo que me habían enviado. Mi lógica me decía que era una locura, pero algo dentro de mí, una desesperación indescriptible, me empujaba a hacerlo. Abrí el correo y descargué el archivo. El archivo instaló lo que parecía ser una nueva versión de Plants vs. Zombies. La interfaz era diferente, mucho más oscura. El fondo, que solía ser alegre y colorido, ahora era sombrío, cubierto de niebla y tumbas. Y lo más perturbador, mi nombre aparecía en la pantalla de inicio, como si el juego supiera quién era. Presioné jugar, con las manos temblorosas. El primer nivel era completamente diferente a lo que recordaba. No había plantas disponibles para seleccionar, solo una única opción. Una planta marchita, que apenas podía mantenerse de pie. Los zombies avanzaban lentamente, pero algo en sus movimientos me hacía sentir que no eran simples sprites. Se movían con una especie de intención, como si supieran que yo estaba viendo. Llegaron a la casa, pero en lugar de la clásica animación de los zombies entrando, la pantalla se quedó en negro durante varios segundos. Luego, un mensaje apareció en letras rojas. No puedes detener lo inevitable. De repente, la cámara se movió dentro de la casa en el juego, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era mi propia sala de estar, perfectamente recreada. Los muebles, las paredes, todo. No había duda. Era mi casa. El juego me estaba mostrando mi propia casa desde dentro. Luego, la cámara se movió hacia la ventana, y lo vi. A mí mismo, de pie frente a la computadora, exactamente como estaba en ese momento.
Mi respiración se detuvo, y antes de que pudiera hacer algo, la pantalla se volvió roja y el mismo grito desgarrador del primer juego resonó en mis oídos, esta vez mucho más fuerte. Todo en mi habitación se volvió oscuro, como si una sombra hubiera cubierto el espacio. Desesperado, apagué la computadora y me aparté de la pantalla. Estaba al borde del pánico. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Corrí hacia la puerta principal para salir de la casa, pero cuando abrí la puerta, mi sangre se congeló. Estaban ahí, en mi patio delantero, los zombies. Exactamente como los del juego, pero más reales que nunca. Sus ojos vacíos me miraban, y sus cuerpos marchitos se arrastraban hacia mí. Sentí un terror indescriptible. Ya no era solo un juego. Era real. Estaban aquí. No sé cómo logré cerrar la puerta a tiempo y subir corriendo al segundo piso. Me atrincheré en mi habitación, bloqueando la puerta con muebles, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero los gemidos siguen ahí. Ahora están más cerca. Los oigo arañar las paredes, intentando entrar.